Entonces, y vale más que sobren, que no falten. O sea, eso es proteger a la gente. Ya lo he dicho. O sea, imagínense la gente que tiene que utilizar el metro porque es su sistema de transporte, que tiene que ir a trabajar diario, no los que tenemos la posibilidad de transportarnos de otra manera, sino los que necesitan el metro, vivir, ¿sí?, con la psicosis de que puede haber un accidente, porque es lo que están escuchando de Ciro y es lo que están escuchando de Loret de Mola y de todos los conductores de radio y de televisión y los periódicos. Bueno, no todos, siempre hay honrosas excepciones, pero eso ya lo saben ustedes, no tengo que estarlo repitiendo, pero de todas maneras lo voy a estar repitiendo. Hay honrosas excepciones, no generalizar, pero la inmensa mayoría pues lo único que difunden es eso. Entonces, vamos a seguir protegiendo a la gente. Y es algo que nos importa mucho esclarecer, porque es grave, es un caso grave. Porque imagínense que se hubiese consumado este atentado, se hubiese cometido un crimen, la campaña de desprestigio en contra del gobierno, aparte de, estamos hablando de la pérdida de una vida humana, que quizá, no quizá, eso es lo más importante, pero también tiene una connotación política y es un asunto de Estado. Entonces, por eso di la instrucción a fondo en la investigación y se ha avanzado y ya hay detenidos y ya se tiene información sobre las características de este grupo, que son desde luego gente dedicada a actividades ilícitas, y estamos buscando llegar a autores intelectuales, porque estos fueron los que operaron, ejecutores, pero ¿quién fue el que ordenó? ¿Y quién dio el dinero? Porque todo esto se hace pagando. Y saber qué propósito, por qué lo hicieron. Entonces estamos trabajando en eso y queremos no quedarnos solo en los detenidos hasta ahora, aun cuando no es fácil llegar a los autores intelectuales. Nosotros estamos buscando mecanismos y lo planteo abiertamente. Nosotros vamos a buscar, si es posible, hacer algunas reformas para que los que cooperen con información puedan tener una consideración en sus penas.
cuando se trata de asuntos de interés público, asuntos de Estado, porque la seguridad del pueblo, no, lo que quieren es que nos vaya mal, por eso andan sopiloteando, y son muchos los que están en el metro de la Guardia Nacional. Vale más prevenir que lamentar. Es de juicio práctico, de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Entonces, y vale más que sobren, que no falten. O sea, eso es proteger a la gente. Ya lo he dicho, o sea, imagínense la gente que tiene que utilizar el metro porque es su sistema de transporte, que tiene que ir a trabajar diario, no los que tenemos la posibilidad de transportarnos de otra manera, sino los que necesitan el metro, vivir, ¿sí?, con la psicosis de que puede haber un accidente, porque es lo que están escuchando de Ciro y es lo que están escuchando de Loret de Mola y de todos los conductores de radio y de televisión y los periódicos. Bueno, no todos, siempre hay honrosas excepciones, pero eso ya lo saben ustedes, no tengo que estarlo repitiendo, pero de todas maneras lo voy a estar repitiendo. Hay honrosas excepciones, no generalizar, pero la inmensa mayoría pues lo único que difunden es eso. Entonces vamos a seguir protegiendo a la gente. Ya vamos a seguir acá. Buenos días, presidente. No me levanto por lo de las cámaras, pero buenos días, Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle a propósito de estar en este lugar, en la sede del Gobierno de la Ciudad de México. También el otro caso es el caso de Ciro Gómez Leiva. Ya aquí el subsecretario ha mostrado incluso los detenidos, el número de detenidos al respecto. También aquí la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, también ha informado. Y aquí hay mucha expectativa respecto no solamente de los autores materiales, sino también autores intelectuales que hay detrás. ¿Hay avances al respecto? ¿No hay? ¿Cuál es el punto en donde estamos ahorita en ese caso? Se sigue avanzando y es algo que nos importa mucho esclarecer, porque es grave, es un caso grave, porque imagínense que se hubiese consumado este atentado, se hubiese cometido un crimen, la campaña de desprestigio en contra del gobierno, aparte de, estamos hablando de la pérdida de una vida humana, que eso es lo más importante, pero también tiene una connotación política y es un asunto de Estado. Entonces, por eso di la instrucción a fondo en la investigación y se ha avanzado y ya hay detenidos y ya se tiene información sobre las características de este grupo, que son desde luego gente dedicada
a actividades ilícitas y estamos buscando llegar a autores intelectuales, porque estos fueron los que operaron, ejecutores, pero ¿quién fue el que ordenó? ¿Y quién dio el dinero? Porque todo esto se hace pagando. Y saber qué propósito, por qué lo hicieron. Entonces estamos trabajando en eso y queremos no quedarnos solo en los detenidos hasta ahora, aun cuando no es fácil llegar a los autores intelectuales. Nosotros estamos buscando mecanismos y lo planteo abiertamente. Nosotros vamos a buscar, si es posible, hacer algunas reformas para que los que cooperen con información puedan tener una consideración en sus penas cuando se trata de asuntos de interés público, asuntos de Estado, porque esto significa desestabilizar. Esto es sabotaje, es subversión. Entonces, sí, bien, vale la pena decir, a ver, tú te metiste en esto, estás siendo juzgado, vas a ser seguramente sentenciado, pero si nos informas, vamos a tomar en consideración tu apoyo. Eso lo hacen en Estados Unidos y en otras partes. Antes, en México, es una vergüenza hasta decirlo, da pena, pero cómo supuestamente daban con los autores intelectuales mediante la tortura. Eso es lo que hacía. Entonces, nosotros no vamos nunca a torturar a nadie. Presidente, ¿hay líneas que se fortalezcan hacia algo que esté detrás de esto, que estén avanzándose? Por ejemplo, el tema de la desestabilización. Sí, sí. Es que es muy obvio. ¿Por qué van sobre un periodista famoso que además tiene diferencias con nosotros, en buena lid, como suele suceder en las libertades, cuando hay democracia, no hay pensamiento único, se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero ya dar un paso de esos para crear una sospecha de que el gobierno está promoviendo la represión, que está silenciando a voces opositoras, todo eso ya son palabras mayores. Y yo no descarto
que el conservadurismo haga eso. Bueno, lo han hecho históricamente, golpes de Estado, destituyen, reprimen. O sea, no estoy inventando nada. Entonces, no descartamos ninguna hipótesis. Todo hay que analizarlo, todo lo que hay que analizarlo, más que a mí me llamó la atención de que participaron muchos, porque en el caso de un autoatentado, pues, ¿para qué tantos? O sea, son 3, 4, pero acá son ¿cuántos detuvieron? 12. ¿Cuáles son los delitos? Porque no es por el ataque a... La Fiscalía tiene esos datos. Nosotros no nos metemos a más cosas, ¿no? Pero sí la instrucción, porque esto también es un asunto político y tiene que ver con la seguridad del Estado, tiene que ver con la estabilidad del país. Nada más, imagínense, sucede una cosa así a nivel mundial. Si lamentablemente no han perdido la vida algunos periodistas, no por represión del gobierno, del Estado, sino en la mayoría de los casos por la actuación de las bandas. Y miren cómo se llama, siglo XIX, así se llamaba un periódico muy famoso de la época de la Reforma, del siglo XIX, y el Monitor Republicano, y artículo 19, y Claudio X González, ¿cómo se llama? Bueno, los de... Sí, pero también los de Europa, el Parlamento Europeo. Y no sé si en alguna ocasión, pero no sé si fue real, hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos pidiendo protección para los periodistas en México. No, es un asunto delicadísimo. Entonces, sí, vamos a continuar con las investigaciones. Se está investigando, no puedo también hablar mucho más porque es un proceso. Y no es solo por el debido proceso o el debido pretexto, sino porque es algo muy serio. Entonces, que requiere de ir al fondo y vamos a seguir. Presidente. Hay que estar muy pendientes. Están muy desesperados nuestros adversarios. Lo de